¿Cómo están? Bienvenidos a Detrás de la Verdad aquí en Nacional TV Perú. Les saluda Gisela Sotelo y vamos a dar inicio a este programa con mucha información, ¿no? Muchísima información, así que por favor les pedimos sobre todo que compartan este espacio, sobre todo que nos ayuden justamente a compartir en sus perfiles, en sus grupos que tienen de repente en Facebook y que el mensaje pueda llegar a más personas, porque lo que ha pasado en las últimas horas es ya pues creo que no resiste mucho análisis, salvo el que el Congreso está más que convencido que Dina Boluarte debe estar solamente viajando entretenida, mirando sus novelas turcas, no sé, pues leyendo algunas de repente telenovelas, qué sé yo, pero no abocada a lo que debería ella estar concentrada en la lucha contra la criminalidad que ayer justamente hemos visto en este enfrentamiento de verdad espectacular, casi de película, ocurrido en la Vía Expresa. Cómo es que se captura a una banda que estaba ligada a casos muy delicados, muy peligrosos con respecto a lo que eran las placas clonadas de vehículos y el robo también de vehículos. Hemos visto cómo muchos policías han arriesgado su vida, algunos han terminado heridos, y eso ha significado que 2 de estos delincuentes fallezcan luego de este enfrentamiento. La presidenta está en otra. La presidenta Dina Boluarte, después que nuevamente ha hecho el papelón al empecinarse en que le den el permiso al Congreso para viajar al Vaticano y poder, según ella, darle pues al Papa León XIV, Papa de corazón peruano y nacionalizado peruano, darle supuestamente el saludo de nuestro país. Lo único que le ha significado a la presidenta es que genere más indignación en la ciudadanía y sobre todo que quede claro que al Papa lo último que le genera la presencia de Dina Boluarte es justamente alegría. Las fotos que dieron la vuelta al mundo de la presidenta, que poco más y le arranca el brazo al pobre Papa. Poco más, el Papa le decía, ya, como decía, ya pasa por favor, la siguiente, next, y la señora Boluarte no entendía, así, le quería arrancar la mano al Papa para tomarse la foto, ¿no? Tuvo, no una audiencia, porque han querido vendernos presidencia y cancillería que la señora Dina Boluarte ha tenido una audiencia especial con el Papa León XIV. El Papa en su vestíbulo, en la sacristía, donde se observa justamente el colgador de ese traje especial que va a usar para esta ceremonia, donde se le iba a reconocer ya oficialmente como el sumo pontífice, como el máximo representante de la Iglesia Católica, y se ve que la señora Boluarte está ahí sentada, todo para aparecer en la foto. La señora Boluarte se ha dedicado, desde que ingresó a la presidencia, en buscar el reconocimiento internacional, en buscar la foto de sus homólogos, que por supuesto no lo ha conseguido. Cada vez que ha intentado ella aparecer ante la comunidad internacional como una presidenta que goza de legitimidad ciudadana, lamentablemente el tiro le ha salido por la culata. Recordemos cuando viaja a China, se pone a llorar hablando de la pobreza y está forrada en lujos, en Rolex, ¿no? En pulseras lujosas y carísimas. Recordemos que habló del Inca Kola, habló de su Blue Guantán, y lo último que hizo fue representarnos. Nos dio vergüenza, hay que decirlo, mucha vergüenza. Cuando fue a la Casa Blanca, estuvo persiguiendo a Joe Biden, en ese entonces presidente de Estados Unidos, para robarle la foto. Veíamos a Dina Boluarte, peor que fan enamorada, correteando al señor Joe Biden para agarrarle de la mano. Parece que ese es un modus operandi, ¿no? Le agarro de la mano, no lo suelto hasta que me tomen la foto. Y eso lo hemos visto con el Papa León XIV. El pobre Papa le hizo el gesto para que pase nada más y la señora seguía ahí apretándole la mano para conseguir la foto, supuestamente, que eso iba a significar no sé qué para la señora Boluarte. Pero eso no es todo, ¿eh? Porque por sí nos parece indignante que cuando el gobierno y cuando el país pasa probablemente por sus peores crisis de inseguridad y criminalidad, que a todos nos está pasando la factura, la señora Boluarte solamente esté pensando en viajar. Y cuando ella se encontraba rumbo al Vaticano, ocurría un hecho realmente lamentable, penoso y luctuoso. Un niño de apenas 6 años, víctima de esta inseguridad, que viajaba con su mamá en una combi en el Distrito de Independencia, y cómo estos sujetos han perseguido a esta unidad, han disparado contra el chofer que estaba siendo extorsionado, y una de las balas impactó en el cuerpecito de este pequeño y falleció de manera inmediata.
Y la presidenta, ni una palabra al respecto. La presidenta estaba robándose el show o intentando llamar la atención de la peor manera en el Vaticano. De por sí, esto ya nos generaba mucha preocupación. Cuando veíamos solamente que cae el gabinete del señor Gustavo Adriancén, precisamente por no reconocer la terrible inseguridad que aqueja al Perú y que había cobrado la vida de 13 trabajadores mineros en Patás, y cuando se le hizo la consulta a él en una conferencia de prensa, él mencionó que no tenía conocimiento de la veracidad o no le habían confirmado la veracidad de esa información, cuando la familia de estos trabajadores estaban clamando por ayuda, estaban pidiendo que por favor la policía ingrese a esta bocamina donde ya estaban lamentablemente fallecidos. ¿Y qué hace el señor Gustavo Adriancén? Negar lo que ayer era evidente. Esto provocó que en el Congreso se empiece a girar un pedido de moción de vacancia en contra de su gestión. Cuando ya se tenían los votos, es que cuando finalmente el señor Adriancén renuncia. Y renuncia, recordemos, en medio de un escándalo también. Primero, cuando un medio de comunicación confirma que Gustavo Adriancén iba a renunciar a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿qué fue lo que dijeron? A través de Presidencia, falso, dijeron. El señor Gustavo Adriancén no va a renunciar. Y se hicieron cambios ese día a 3 carteras importantes: Economía, Transporte, Interior, porque el ministro Díaz era un fantasma, nadie lo conocía, nadie ni siquiera se acordaba de su cara, ese ministro que había reemplazado a Juan José Santibáñez, pensando que con eso iba a liberar la censura, y no fue así. Igual el señor renunció. Pero esto no solamente es lo que ha ocurrido, sino que pese a esta situación, ayer el Congreso de la República le aprueba un nuevo viaje a la presidenta Dina Boluarte. Estamos hablando de que la señora va a participar de la asunción, de la toma del mando del presidente Daniel Noboa en Ecuador. Y lo que se pide justamente aquí es que la señora Boluarte se quede a gobernar, que es justamente el cargo que ella debería realizar y que por supuesto no lo está haciendo, ¿no? No solamente eso está pasando en la gestión de la señora Boluarte. Se han presentado denuncias constitucionales muy importantes. Lo que cae en la preocupación es que el Congreso de la República, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, justamente tiene que revisar este tema. Y nos referimos a lo ocurrido también con el caso de uno de los ministros más respaldados y más repudiados, también hay que decirlo, el señor Morgan Quero, ministro de Educación. Recordemos estas frases infelices que él diera el año pasado, que diera meses atrás. Recordemos cuando se le hace la consulta sobre un caso escandaloso que nos pinta de cuerpo entero como sociedad. Más de 500 casos que se habían denunciado de abusos sexuales en la comunidad Aguajún y la comunidad también Huampis. Y cuando se le hace la consulta al señor Morgan Quero, porque precisamente los denunciados de estas agresiones eran docentes, el señor Morgan Quero, no sabemos exactamente basándose en qué, mencionaba que eso también se debía a prácticas ancestrales, a prácticas culturales. Evidentemente esto ha generado, por supuesto, una indignación total, porque lejos de reprochar lo que es realmente preocupante e indignante que se registren este tipo de casos, el señor de alguna manera ha intentado justificarlo. No solamente eso, cuando fue entrevistado no reconocía lo que había pasado. Parece que en ningún momento ha sido consciente de la gravedad de sus palabras. No solamente él, también la ministra de la Mujer de aquel entonces, que para de alguna manera justificar estas frases infelices de Morgan Quero, lo que hizo fue respaldarlo, y también ha sido comprendida en esta denuncia constitucional que ha presentado ante el Parlamento la Fiscalía de la Nación. Procederá es justamente la consulta que nos hacemos, porque es uno de los ministros que lamentablemente goza de mucho respaldo de parte de la presidenta. Vamos a conversar este tema con la doctora Clea Guerra. Ella es abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Un gusto. Doctora, bienvenida, gracias por atendernos y sobre todo para poder tratar de entender qué es lo que va a pasar en los próximos días con respecto a esta denuncia que ha presentado la Fiscalía en contra del ministro de Educación, Morgan Quero. Claro, lo que estamos viendo es que el Ministerio Público ya hizo esta denuncia, lo ha comunicado, al ser altos funcionarios, pues se requiere un proceso previo a nivel del Congreso, entonces esperamos que pueda agilizarse ello y proceda
y la aprobación, ¿no?, de esta comisión para que pueda iniciarse la investigación y seguir todo el procedimiento, ¿no? Como señalabas en la introducción, es uno de los ministros, digamos, que ha estado ahí a pesar de las distintas, digamos, críticas y opiniones atentatorias contra derechos humanos, porque esta es una, pero hay otras más que ha tenido también vinculadas, ¿no?, a la garantía de derechos humanos, lo cual no se espera en un representante público y más aún de este nivel, ¿no? Claro, lo dijo también con respecto a las víctimas registradas lamentablemente durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, cuando se hace la consulta sobre el Día de los Derechos Humanos, por qué no se habían pronunciado la presidencia o algún pronunciamiento de algún representante de este gobierno para las víctimas, mencionó que los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. Entonces, ese tipo de expresiones son las que suele emitir el señor Morganquero. Parece sin ningún empacho y tampoco sin ninguna capacidad de enmienda. Sí, es preocupante, ¿no? Porque para el caso puntual de Condorcanqui, ¿no?, que conversábamos, lo que terminó haciendo las posturas de tan altas autoridades es, pues, abonar contra la impunidad, contra la naturalización de la violencia, ¿no? En el caso específico de Condorcanqui no es algo nuevo, digamos, se ha maximizado su visibilidad, es verdad, y eso es muy bueno, pero son denuncias de casos de violencia desde el año 2010, incluso algunas antes, ¿no? Entonces, es como Estado, ¿no?, como sociedad, es como ¿cómo podemos tener más de 10 años de denuncias acumuladas que no son atendidas, niñeces, adolescencias afectadas en su salud, en su desarrollo pleno, ¿no?, y no hay una reacción desde el Estado, una indolencia total, ¿no? Y estos comentarios terminan de reafirmar eso, ¿no? Es ver al otro como que, bueno, no, como si no fuera un igual que merece toda esta protección, ¿no?, algún tipo de respuesta efectiva, y sobre todo porque está dentro de su mandato, ¿no? Era un sector, la violencia ha estado en establecimientos, digamos, dentro de la comunidad educativa, principalmente por docentes, ¿no? Entonces sí es bastante preocupante. ¿De qué delitos estamos hablando en los que habría incurrido el señor Morganquero al emitir estas declaraciones? El delito que ha señalado la Fiscalía es de discriminación, ¿no? Nosotros nuestro país tiene el delito de discriminación. En este caso, la denuncia constitucional ha sido por las declaraciones que promueven, ¿no?, a la discriminación. Es un delito discriminar en nuestro país, ¿no?, es tratar a otra persona diferente o promover en este caso un trato distinto, ¿no?, una no garantía de derechos, ¿no?, y señalar, ¿no?, como prácticas culturales, que es como indicar que esta población, digamos, no requiere o no merece la garantía de su derecho a la integridad, y cosa que es totalmente falsa, porque todas las denuncias que han levantado las lideresas, las niñas indígenas Ahuajú, Huampí, pues refutan este mensaje. Claro, y tratar de normalizar un delito, ¿no?, un hecho repudiable, un hecho execrable. Exacto, tratar de banalizarlo, de no considerarlo como esos delitos de violencia sexual, que es lo que ha habido ahí, ¿no? Y esta postura, lastimosamente, también muchas veces es compartida por funcionariados de nivel, digamos, de rango menor, ¿no?, operadores de servicios, ¿no?, que a veces incluso niegan acceso a denuncias bajo estas premisas, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado después de estas frases infelices del ministro Morganquero? ¿Qué ha pasado con la comunidad? ¿Ha habido algún acercamiento de parte del gobierno? ¿Se ha intentado al menos tomar con atención estas denuncias que son bastante graves y que nos pintan de cuerpo entero como sociedad, que se intenten normalizar ese tipo de delitos? Y sobre todo también porque estamos hablando de casos que son, aparte de lamentables de por sí, el solo hecho ya de que niñas sean víctimas de abusos sexuales, de cualquier tipo de abuso en realidad, que también hayan terminado muchas de ellas afectadas y contagiadas por el SIDA. Lo que ha habido, claro, en nuestra Amazonía y puntualmente en la Amazonía Norte son altas tasas, el incremento de casos de VIH, ¿no? La transmisión del VIH es también un elemento también a preocuparse y que requiere atención con pertinencia cultural y que también está, digamos, también es demandada por las poblaciones
poblaciones, organizaciones de personas con VIH que también trabajan incluso en la zona, están, digamos, levantando el tema, ¿no? Hay desabastecimiento de medicamentos. Si hablamos ya en poblaciones indígenas, pues el acercamiento para abordar y hacer el efecto de prevención y también de tratamiento, pues requiere una mayor complejidad y especialidad que no se viene dando, ¿no? Lo que hemos visto por medios de comunicación es que ha habido, digamos, visitas al territorio, ¿no? Lo que nos enteramos desde las redes de las organizaciones de mujeres, puntualmente del Consejo de Mujeres, que es quien ha levantado el tema. Hemos escuchado sus entrevistas en diversos medios, ¿no? Y que señalan que aparentemente no habría muchos avances en las investigaciones y demás, ¿no? Sabemos que se ha logrado establecer, digamos, cámaras GESEL, que hubo, incluso han venido al Congreso, me parece, comisiones para explicar que se iba a contratar personal para que empiecen las investigaciones a nivel del tema administrativo, digamos, ¿no? En mujeres, y para que puedan seguirse en los otros estamentos. Pero no vemos algo mucho más específico, ¿no? De forma general lo que te puedo decir es que creo o valoro que no hay mucho avance, ¿no? Y eso fundamentalmente de las opiniones de las principales afectadas y que son las que han visibilizado el tema, que son las mujeres organizadas, ¿no? No se los he escuchado. Por el contrario, se intentó, según las últimas informaciones que se recogen de varios medios de investigación sobre todo, es que se intentó de alguna manera hacer una campaña de marketing o de comunicación a costa, por supuesto, del dinero del Estado para de alguna manera lavarle la cara al ministro Quero en la zona, ¿no? Para que tenga contacto justamente con la comunidad y pueda de alguna manera pues minimizar estas críticas que caían sobre él. Es verdad, me has hecho recordar esa investigación que salió hace poco, y es lamentable porque, digamos, son territorios que tienen una ausencia de servicios públicos grande, de los diversos servicios públicos, ¿no? Y tener este mal uso de recursos, ¿no? Y sobre todo con la finalidad, ¿no? de tratar de apagar o generar otro tipo de corriente de opinión, pues es muy lamentable y reafirma nuevamente la despreocupación o desatención que se tiene desde el aparato público hacia la violencia contra las niñas, contra las mujeres, y puntualmente a las niñas indígenas, las niñas que están en zonas rurales, ¿no? Claro, que se busca de alguna manera usar la imagen de la comunidad o de las niñas para de alguna manera pues mejorar la caída imagen del ministro Quero, ¿no? Que de por sí ya está por los suelos. Sí, es lamentable, ¿no? O sea, lo que necesitamos realmente para atender esta problemática, ya sucedieron los casos, necesitamos que haya atención inmediata, y para prevenir y atender todas las consecuencias conexas, también pensar en programas o incluso retomar. Ya en Condorcanqui quien ha habido varias mesas de trabajo, porque esta es una problemática de años, han elaborado planes, han dialogado muchas veces con algunas organizaciones también indígenas, tienen las propuestas de cómo quieren abordar, cómo quieren trabajar esta temática, pero digamos no hay mayor avance. Entonces creo que es importante ya retomar sobre todo estas comisiones, mesas de trabajo que ya han sacado productos, y realmente ya implementar acciones, implementar servicios, productos que puedan ayudar a superar estas situaciones y todas las consecuencias que ha tenido en la vida de estas niñas, ¿no? ¿Hay esperanza en lo que vaya a decidir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, habida cuenta que cuando este tema estalló en los medios y generó indignación popular, no prosperó una moción de censura en contra del ministro Quero, y es uno de los ministros que probablemente reciba mayor respaldo de la presidenta? Tal cual como tú lo has puesto, es dudoso es incierto cómo vaya a proceder la comisión del Congreso, ¿no? Hay estos antecedentes, en otros casos también, es como la valoración política que le vayan a dar, ¿no? Sería lamentable que no proceda el pase para que continúe la investigación, porque es lo que es como un pronunciamiento previo a lo que se está pidiendo, ¿no? Que se pueda dar pase para que continúe la investigación, no es que ellos van a sancionar, porque no es su rol, son el Congreso, es algo más, una valoración más política. Sí sería, como digo, nuevamente lamentable, no da la palabra, pero
ya no se sabe, es muy incierto, y con el Congreso, que también tiene, digamos, unas miradas de retrocesos en los derechos hacia las mujeres, hacia las niñeces, pues no sabemos qué va a pasar. Claro, y justamente la realidad nos está ahí en la cara, ¿no? Lo que ha pasado con este caso, y ya dejando el tema Quero, doctora, pero hablando también de un tema que es gravísimo y que justamente pone en relieve lo que realmente pasa en la sociedad, lo ocurrido en San Bartolo con esta joven madre, esta señora venezolana, madre de 5 hijos, ha dejado 5 hijos en la orfandad lamentablemente, víctima de presunto abuso sexual y además asesinada y grabado en video. Entonces, esto nuevamente nos pone el tema en la palestra del feminicidio. Exacto, o sea, el feminicidio es como la expresión más grave de la violencia contra las mujeres que se vive, porque, digamos, es acabar con la vida de la mujer, ¿no? Y se siguen incrementando los casos, siguen dándose, acá, como dices, hay incluso las grabaciones, ¿no? O sea, tendríamos que ver este móvil, probablemente es de ocultar esta presunta violación sexual que ha habido, ¿no? Ha sido esa la intención, ¿no? O sea, y lastimosamente, pues a nivel público no hay lo que tenemos son retrocesos, ¿no? Retrocesos a nivel normativo, retrocesos también a nivel del discurso, ¿no? Se quiere minimizar o se sacan normativas que en apariencia quieren, digamos, proteger a niñeces, pero en verdad lo que buscan es discriminar a otro grupo. Es preocupante, ¿no? También a nivel de medidas concretas, con todo lo que todos estos casos de violencia tienen que ser trabajados, abordados por un sistema especializado de justicia, que ya se aprobó desde el 2018. Se supone que ya el SNEC, como se llama, debería ya estar implementado en todo el país para que hubiera fiscalías especializadas, policías, juzgados especializados con formación adecuada que ayude a agilizar y a una buena sanción, respuesta e investigación de los casos. Sin embargo, eso no se ha dado, ha habido un retroceso, no está asignándose el presupuesto adecuado para... Al contrario, se quiere fusionar el Ministerio de la Mujer con el MIDIS, que es una de las propuestas también de este gobierno. Exactamente, eso nuevamente lo que trae es más retrocesos. Entonces, es retroceder, ¿no? Incluso lo que es la especialidad. Son dos ministerios que tienen objetivos diferentes, ambos muy valiosos y que requieren, por lo tanto, especialización en su forma de trabajar y actuar. Que seguro hay falencias en los servicios que brindan, claro que sí, como en otras más. Y lo que debería de apuntarse es a fortalecer, ¿no? ¿Qué es lo que requiere? ¿Dónde están esos cuellos de botella? ¿Cómo se articula esa centralidad del sector con trabajo descentralizado, que es también lo que se requiere para que en todas las provincias, en todas las regiones se pueda tener avances en estas dos líneas, ¿no? Entonces, eso también puntualmente, públicamente lo que nos está diciendo es un mensaje de que no hay interés en la problemática, que se minimiza la problemática de desigualdad, de violencia de género. Bien, doctora, ha sido usted muy gentil realmente, le agradezco muchísimo los minutos que nos ha brindado. Muchas gracias. Hasta luego. Conversamos ahí con la doctora Clea Guerra, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, a propósito de esta denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público en contra del ministro Morgan Quero, un ministro bastante... no encuentro calificación para Morgan Quero, salvo que es impresentable. De ninguna manera podría calificarlo de otra forma, señor Morgan Quero. Pero es uno de los ministros que lamentablemente continúa anclado a este gobierno y parece que no hay visos justamente de cambio, cuando tiene una cartera que es realmente importante, que es donde se basa justamente los cambios que se quieren para todo el país, que nacen desde la educación, una educación que se encuentra hace muchísimo tiempo en crisis, y bajo el mandato o bajo la representación de Morgan Quero difícilmente vaya a haber cambios que puedan ser favorables en un futuro muy cercano. Vamos a cerrar ya, a pausa, me dice acá mi productora, porque quiero hablar de Dina Boluarte. No crean ustedes que la señora se ha quedado contenta con el viaje al Vaticano. La señora quiere viajar ahora a Ecuador y agárrense porque ella dice, y has anunciado, que la han invitado a Estados Unidos. El vicepresidente del gobierno de Estados Unidos, el señor Donald Trump, la ha invitado cuando ella justamente fue al Vaticano. Hay un video que se ha viralizado donde todos conversan y ella está solita, hablando con su sombra, ¿no? Y al costado parece que este representante del gobierno americano, que le saluda a la señora Dina Boluarte, y no sé cómo, pero la ha invitado.
Y la señora Dina Boluarte ya está listando maletas, porque el viaje a Ecuador ya fue aprobado. Y espérense que se viene el viaje también a Estados Unidos, porque parece que tiene razón lo que dice la congresista Susel Paredes. Ella cree que es hermosa. De verdad, la señora Boluarte tiene complejo de hermosa. Le gusta volar. Guía turística quiere ser. Claro, lo puede hacer. Cuando termine su mandato, aunque no creo, porque cuando termine su mandato le espera otro tipo de estadía, ¿no? Otro tipo de viaje. De repente Canadá, que puede ser uno de los países que de repente ya no ha considerado, pero parece lo más cercano, pero no precisamente en el país, sino en una cárcel. Vamos al corte y regresamos. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Así como le habíamos contado hace solamente un momento, la presidenta Dina Boluarte se va a Ecuador. Ella va a participar de la toma de mando del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Y ya le aprobó el Congreso, le ha aprobado el viaje. O sea, este Congreso que dice que ya está anunciando que la van a vacar, que la señora va a fugar, la quiere entretenida, la quiere haciendo todo menos gobernando, haciendo todo menos en su país. La señora Boluarte se la pasa viajando, se la pasa de viaje en viaje. Aparte que, por supuesto, tiene un silencio total, hermético con la prensa, no responde ninguna pregunta de la prensa. Más de 210 días, la señora Boluarte se va nuevamente de viaje. Pero vamos a escuchar, que creo que resume perfectamente bien, un clip de la participación de la congresista Susel Paredes, que resume perfectamente bien, insisto, en qué es lo que la señora Dina Boluarte justamente cree que debería realizar, y los congresistas, por supuesto, también, que jugando nuevamente en pared, quieren que la señora Boluarte esté entretenida hasta 28 de julio nada más. No se crean tampoco que va a ser eterno. Después de 28 de julio la señora Boluarte no puede cerrar el Congreso. Y el Congreso va a afilar las garras y después tendremos noticias. Veamos. Realmente no sé con qué material le han operado la cara a la presidenta Boluarte. Porque realmente es impenetrable. No le circula nada en esa cara. Ya se fue a Italia. Ahora en la tarde dice el canciller que el vicepresidente de los Estados Unidos también la ha invitado a Estados Unidos. Ahora se quiere ir a Ecuador. ¿Qué cosa se cree la señora? ¿Aeromoza? La presidenta tiene que quedarse aquí a gobernar. 2% de aprobación y en el norte 0. Nada. Realmente hay que invocarla a la reflexión. Que deje de ver ficción en la televisión, que mire los noticieros, que no lea novelas de amor, sino que lea los periódicos, que vea las encuestas, que más de 6 muertos diarios tenemos en el Perú, que aquí extorsionan desde a un pobre joven barbero hasta un gran empresario, todos con temor que secuestren a sus familias. Y aquí la presidenta quiere ir a estrenar vestidos a Ecuador y después quiere irse también a Washington a estrenar otros vestidos. Cuando salga del Palacio de Gobierno puede ir, pero no se puede ser tan cara de jeve para pedir permiso para viajar en esta grave crisis que estamos viviendo, presidente. No al viaje a ninguna parte.
Y le dieron el viaje. Ahí donde nosotros creíamos, no, pues no se puede ser tan descarado, decíamos, no se puede ser tan sinvergüenza, no le van a dar el viaje. Muchos considerábamos que de repente no le iban a dar el viaje, le dieron. Dina Boluarte ya está, ya desempacó del Vaticano, volvió a empacar porque ahora se va a otro país, se va pues a un país vecino, se va a Ecuador, y la señora va a hacer, creo que lo que mejor sabe hacer, que es viajar, ¿no? Creo que es cierto lo que menciona aquí la congresista Susel Paredes, que ha resumido perfectamente bien lo que hace Dina Boluarte. Tiene complejo de aeromoza o de guía turística, como dice mi productora, pero de presidenta no. Partamos de ahí. Este congreso inmoral, corrupto, este congreso impopular hasta el subsuelo, este congreso que goza con todo, en realidad, derecho de un desprecio de parte de la ciudadanía, un desprecio ganado a pulso. Este congreso está jugando todavía en pared, está siguiéndole el juego a Dina Boluarte. Yo no te toco, no me meto contigo, no te fiscalizo, no censuro a tus ministros, no los interpelo, me hago la Shakira, no veo, no miro, no pregunto, no escucho nada, y tú tampoco nos observas ningún proyecto que venga de parte del legislativo, lo apruebas porque el gobierno de Dina Boluarte es una mesa de parte del Congreso de la República. Entonces siguen jugando, ¿no?, a esto que ellos, desde que Dina Boluarte asumió el cargo, lo ha cumplido perfectamente. Es una presidenta solamente de imagen, una presidenta títere, una presidenta marioneta de este legislativo, que lo que está buscando es algo realmente más nauseabundo, que independientemente de todas, y lo decía ayer también en mis redes, este Congreso ha destruido lo poco que quedaba de gobernabilidad, lo poco que quedaba de institucionalidad, lo poco también que estaba quedando probablemente de democracia. Este Congreso ha aprobado normas, ha presentado iniciativas legislativas que lo que buscan es justamente desmoronar lo que debería tener todo gobierno que se precie al menos de democrático. ¿Y qué es lo que ha pasado en la Comisión de Constitución? Lo que se ha aprobado es justamente la posibilidad de retornar a la inmunidad parlamentaria. Lo que hizo la gestión de la expresidenta del Parlamento, la doctora Mirta Vázquez, probablemente uno de los logros más grandes de la gestión de Mirta Vázquez fue justamente la eliminación de la inmunidad parlamentaria, porque teníamos tantos casos de congresistas mochasueldos, congresistas rateros, congresistas acusados de crímenes, delitos graves, y que amparados en la inmunidad parlamentaria esperaban justamente que sus delitos de alguna manera prescriban o no responder a la justicia como debería hacerse o debería hacerlo cualquier ciudadano. Entonces se eliminó la inmunidad parlamentaria, que era un clamor popular, que era un clamor ciudadano en la gestión de Mirta Vázquez en este Congreso corto, del 2020 a 2021. Y lo que está haciendo este Congreso, antes de irse, que tampoco le queda mucho tiempo, es justamente restituirla. ¿Y quién preside la Comisión de Constitución? Un personaje que lo último que hace justamente es respetar los derechos humanos, o tiene un concepto bastante errado sobre el respeto a los derechos humanos. El congresista del fujimorismo, Fernando Rospigliosi. ¿Y con el apoyo de quién? Con el apoyo de Acción Popular, hay que decirlo también, porque esto fue presentado por el congresista Wilson Soto, de Acción Popular. Acción Popular ha sido tomada hace muchísimo tiempo por una ola de bandidos, por una ola de sinvergüenzas, que lo último que hacen ahora es respetar la doctrina que impulsó o que estableció el fundador del partido de la Lampa, el arquitecto Belaúnde Terry. Es lo último que hace. Han pisoteado justamente la memoria de Belaúnde Terry, la han destruido. Lo que antes fue un partido de centro, un partido que luchaba justamente por la justicia social, por la democracia, por el trabajo, por la construcción de proyectos, no queda absolutamente nada. Vemos a congresistas que lo único que hacen es, uno más que otro, acumular escándalos, acumular presuntos delitos. Están inmiscuidos en casos gravísimos de corrupción, como es, por ejemplo, los niños que vienen del Congreso. No olvidemos eso.
Entonces, este partido, lamentablemente tomado ahora por estas bandas, tomado ahora por estos que no podrían representar, creo que a nadie, salvo a gente cuestionada o a delincuentes, lamentablemente ha destruido lo poco que quedaba de este partido. ¿Y qué es lo que se está buscando ahora? Regresar a la inmunidad parlamentaria. Y pese a que esta figura fue eliminada hace ya algunos años a través de la ley 31-118. Entonces, hemos escuchado algunas apreciaciones de parte de algunos congresistas, el presidente del Congreso, por ejemplo, Eduardo Salguana. Creo que por un mínimo de decoro, aquí debería haber espíritu de cuerpo en el Congreso. Sabemos que tienen intereses particulares, personales, que representan a ciertas empresas o partidos que los pusieron ahí, pero el avalar que se regrese a la inmunidad parlamentaria o la impunidad parlamentaria y que sea el Congreso quien decida si es que el Ministerio Público puede abrir proceso o no, o puede iniciar una investigación a un congresista en funciones, es realmente asqueroso. No resiste otro comentario que no sea eso. Porque creo que hasta para ser sinvergüenza hay que tener ciertos límites. Y el permitir que esto pueda aprobarse, que pueda aprobarse en el Pleno del Parlamento, creo que pintaría de cuerpo entero a un Congreso por demás corrupto, si es que no lo es ya. Entonces nos llama poderosamente la atención que el presidente del Congreso, lejos de repente llamar a la reflexión a los congresistas, a que realicen un voto a conciencia y tengan sobre todo en cuenta que esto va a significar el repudio de la ciudadanía, que se incremente más el desprestigio que tiene el Congreso, lo que hace justamente es defenderla y argumentar que en otros países o en la mayoría de países la inmunidad parlamentaria está vigente. Claro, tenemos un Congreso que lo último que hace es autorregularse. La Comisión de Ética es una figura básicamente decorativa en esta gestión. Pocos casos se han visto. Probablemente el más descarado es la congresista Cordero Tom, ¿no? Tom Time, creo que se llama la señora. ¿Se acuerdan que le decía a su asesor, no, vamos al cajero, compra mi jugo de papaya, vamos, necesito plata, tengo que pagar mis deudas, he empeñado mis joyas? ¿Se acuerdan de una de las más conocidas mochasueldo? Hay muchas congresistas mochasueldo aquí, en esta gestión. Entonces, el presidente del Congreso, los congresistas que defienden esta medida, que podría implementarse en el próximo Congreso, el 2026, para la Cámara de Diputados y Senadores, que va a entrar ya en las próximas elecciones, ¿qué es lo que pretenden? Que se avale este tipo de delitos, que tengamos gente más desprestigiada, gente más que en lugar de experiencia en gestión pública la tengamos con un pergamino de acusaciones de presuntos delitos que habrían cometido. Eso es lo que buscan realmente, porque es penoso tener ese tipo de congresistas que lo último que hacen es representarnos. Lo que están haciendo es generar justamente este ambiente de impunidad, este ambiente de blindaje que podría darse en el próximo Congreso, que sabrá Dios qué tipo de gente van a entrar, con tantos partidos que tenemos, gracias también a este Congreso que ha cambiado y ha reformado las normas electorales. Vamos a tener a gente más repudiada, a gente más cuestionada. Hemos tenido en este Congreso a un violador, no se olviden, del partido de César Acuña. No olvidémonos de Alianza para el Progreso, partido del presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Debería, yo creo que por decoro, el partido de César Acuña callarse. Debería, a ojos cerrados, votar en contra del retorno a la impunidad parlamentaria. Porque precisamente el congresista Freddy Díaz, ¿se acuerdan? Este congresista que abusó sexualmente de una de sus trabajadoras y quedó grabado en video cómo la chica pedía ayuda, que había quedado encerrada dentro de una de las instalaciones del Congreso y que el señor sale corriendo como un delincuente. ¿Se acuerdan que lo querían blindar? Que dentro del Parlamento se estaba formando justamente grupos para que no se le levante la inmunidad al señor, ojo, no, sino para que se espere justamente para que el señor pueda ser procesado al término de su gestión. Él seguiría siendo congresista si no hubiera existido justamente esta ley que eliminaba la inmunidad parlamentaria. Entonces, el partido de César Acuña debería callarse por un mínimo de decencia, por un mínimo de decoro. Si es que lo tienen todavía,
deberían hacer espíritu de cuerpo, hacer fuerza común y callarse y votar en contra del retorno a la inmunidad parlamentaria. Porque precisamente uno de los casos más asquerosos sobre delitos cometidos por un congresista es el que ellos tienen. Y es alguien que llevaba justamente el nombre de su partido que los representaba, que es Freddy Díaz. Entonces tenemos este tipo de parlamentarios que lo que están buscando justamente crear este ambiente de blindaje para el próximo parlamento. Y después se quejan por qué la ciudadanía los repudia. Después se queja por qué la gente quiere que cierren el Congreso. Después se preguntan por qué. No se pregunten mucho, simplemente miren lo que ustedes están haciendo, miren cómo están desarmando este país y no sean como la presidenta Boluarte, que cuando le quiere hablar de las encuestas, que registra 0% en algunas partes del país, como en el norte del Perú, por ejemplo, ella dice, mejor pónganme 0, ya van a calificarme en números romanos. ¿Por qué la gente sale a protestar?, se pregunta Dina Boluarte. ¿Han sentido el paro? Todavía pregunta, ¿no? A manera de burla, ¿no? La presidenta cachosa, burlándose de esta situación que ha obligado a su propio gobierno a mandar a la casa a los alumnos para que sigan clases virtuales el día de la paralización, a su propio Ministerio de Trabajo dando una tolerancia de 2 o 3 horas a la gente que iba a trabajar. Entonces tenemos una presidenta impresentable y un Congreso más impresentable que ella. Por eso que estamos así. Bien, hemos llegado ya al final del programa. Se despide de ustedes Gisela Sotelo, con la producción de Susana Díaz y en los controles Omar Salvatierra. Permiso. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.